Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. Si os dicen algo, diréis: el Señor los necesita, y se los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿Quién es él? La gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los cambistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas. Está escrito: Él les dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis hecho casa de bandidos. Unos ciegos y cojos se le acercaron en el templo y los curó. Mas al ver los sumos sacerdotes y los escribas los milagros que había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, se indignaron. ¡Hosana al Hijo de David! ¿Oyes lo que esos niños están diciendo? Le dijeron. Sí, Les dice Jesús: ¿no habéis oído de la boca de niños y lactantes te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Bueno, esta es la historia o la narrativa de la entrada de Jesús a Jerusalén. Y vamos a aprender varias cosas, pero antes de poder entrar en el pasaje, debemos de ver el contexto para poder entender qué nos está diciendo Mateo en esta parte del capítulo 21. Anteriormente, en el capítulo 20, Jesús se encuentra con 2 ciegos. Dice en el versículo 31, la multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Pareciera que Mateo está narrando un milagro más de Jesús, pero no podríamos entender el capítulo 21 sin el capítulo 20, que es el contexto del capítulo 21, donde Jesús se encuentra con 2 ciegos, él se acerca a ellos y ellos gritan: Hosana, Hosana, ahí viene el Hijo de David.
oh hijo de David, ten compasión de nosotros. Es la primera vez que públicamente se declara a Jesús como el hijo de David. Y eso continúa Mateo por la revelación de Dios hacia el capítulo 21. Primera vez públicamente se declara que Jesús es el hijo de David y Jesús guarda silencio frente a la confesión de estos dos ciegos. Pero ¿quién es el hijo de David? El hijo de David es el rey del universo. El hijo de David es el último rey del universo. El hijo de David es el rey en toda su majestad, que por años el pueblo de Israel estaba esperando que viniera el hijo de David. Así que aquella multitud que estaba allí junto con los discípulos entendían lo que estaban diciendo estos dos ciegos. Había llegado el hijo de David. Había llegado el rey sobre todo el universo, el rey esperado por siglos por Israel. Y Jesús había guardado silencio, afirmando que Él es el hijo de David. En la mente de ellos, enseguidamente pensaron, ya ha llegado el tiempo, y aquí va a ser todo destruido, esto va a colapsar. Ha llegado el hijo de David, que destruirá todo imperio y establecerá un nuevo reino humano. Y con esa expectativa, con esa emoción, se prepara la multitud, más los discípulos, para entrar a Jerusalén con una perspectiva que no es la de Jesús. Primera vez se declara que Jesús es el hijo de David, el libertador, el que tiene la autoridad para que colapsara el imperio de Roma y fueran sacados de la esclavitud el pueblo de Israel. Por lo tanto, entonces, ellos pensaban que al Jesús entrar a Jerusalén era el momento del triunfo. Era el momento en que Israel se pondría entonces a gobernar sobre toda aquella región y destruiría al imperio de Roma. Jesús es declarado por estos dos ciegos hijo de David. Y esto causó en Jerusalén, cuando llegaron a los oídos de los habitantes de Jerusalén, de los líderes, de los maestros de la ley, tremenda confusión, pero a la misma vez una tremenda tensión. Y dice el versículo 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y preguntaron, ¿quién es este? Preguntaban. Y hay algo interesante en el pasaje que tenemos que notarlos a primera vista, es que es Jesús el que hace todos los preparativos para entrar a Jerusalén. Y estos preparativos, que es parte del tema que trae Mateo en su evangelio, de cómo todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, y esta era una de ellas que está profetizada en Zacarías 9:9, que lo leímos al principio del culto, para abrir el culto hacia Dios. Así que Jesús entra a Jerusalén, pero Él es el que hace todos los preparativos para esa entrada a Jerusalén. Vemos en el versículo 2, dice, con este encargo, vayan a la aldea que tienen al frente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Jesús hace los preparativos, indicando que Él tiene entonces el control de todas las cosas. Él tiene toda autoridad y cada paso que va a suceder, desde esta entrada a triunfar a Jerusalén hasta la cruz y hasta la resurrección, todo está preparado y programado y empujado y esforzado por Dios para que se lleve a cabo la muerte y la resurrección de Cristo. Todo está bajo el control de Jesús. Pero Jesús escoge, según los evangelios, dos ciudades, a Betfagé y a Betania, que estaban junto al monte de los Olivos. Dos ciudades muy cercanas, pero dos ciudades que Jesús escoge porque Jesús era bien conocido, principalmente en Betania, donde vivía María, Lázaro y también Simón el mago. Y también allí vivía también María, la hermana de Lázaro.
Por tanto, Betania había experimentado el poder de Jesús, habían visto los milagros, habían visto todo lo que Jesús era como tal. Y Jesús invita a esta multitud de Betfagé y Betania a unirse con él a esta procesión para entrar a la ciudad de Jerusalén. Con gente que sí sabían quién era él, gente que sí reconocían su poder, habían visto todo lo que Jesús tenía para mostrarle a la humanidad de que él era el único y verdadero Dios. Así que Jesús estaba cerca de Betania y de Betfagé. Y de allí Jesús provoca a esta multitud a comenzar a seguirlo en esta procesión hacia Jerusalén. Según lo que leímos anteriormente, si Jesús entonces conocía bien a Betania y había estado años allí administrando en Betania y estaba muy familiarizado con Betania, por tanto Jesús conocía a todas las personas que tenían dueños o que eran dueños de burros y de burritos. Y posiblemente Jesús habló con este dueño y le dijo: voy a mandar a mis discípulos para cuando ellos lleguen, tú les des esta burra con un pollino o un burrito, porque yo lo necesito. Y también le dice a los discípulos: esto es lo que ustedes le van a responder, porque ya yo he hablado con el dueño. O sea, Jesús no se está llevando nada de lo que no le pertenece. Jesús ha hablado con el dueño y le ha pedido al dueño que juntamente con lo que le está pidiendo se pueda cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Y la multitud entonces conocía bien a Jesús, sabía de su gloria y de su poder. Vayan entonces, le dice Jesús, a la aldea que tienen al frente y ahí mismo van a encontrar a la burra atada y al burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Con la seguridad que habla Jesús, no cabe duda de que Jesús tiene todo bajo control. Nada está escapando al control de Dios. Él lo está preparando todo para ir a la cruz. Por eso él dice que él entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él la entregó voluntariamente. Nadie lo empujó a la cruz. Dios apresuró los eventos hacia la cruz. Vayan entonces, le dice Jesús, y verán que todo saldrá según ha estado programado por el Padre desde el Antiguo Testamento. Así que fueron los discípulos, buscaron el burrito, trajeron el burrito con la burra. Y dice el versículo 8, que había mucha gente entonces allí que tendían sus mantos sobre el camino, cortando ramas de los árboles y la esparcían en el camino. Y cuando Jesús, dice el versículo 10, entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Si comparamos el versículo 8 y el versículo 10, nos damos cuenta que los del versículo 8 sí conocían a Jesús y sí declaraban que Jesús es el Hijo de David. Y los del versículo 10, que es lo que estaban en Jerusalén, no reconocían la autoridad ni el poder de Jesús, ni aceptaban que era el Hijo de David. Así que había una multitud que confiaba en que él era el Hijo de David y otra multitud que se va pronto a aglomerar cuando vean entrando a este hombre que dice que es rey, y van a estar allí, pero van a reconocer que él no es el Hijo de David. Y esto nos enseña entonces que la entrada de Jesús a Jerusalén confronta al ser humano. Nos confronta a nosotros, tanto a su tiempo como al tiempo de hoy. Y confronta nuestras vidas, como confrontó a los habitantes de Jerusalén. Y se conmovieron porque no aceptaban de que él era el Hijo de David. Y una de las cosas que Mateo quiere hacer con su audiencia, casi 30 años después de que Jesús había muerto y ha resucitado, es que el mismo evento de hace 30 años sigue confrontándonos a nosotros y a tomar una sola decisión. O coronamos a Jesús como nuestro rey, o lo matamos. O lo amamos, o lo odiamos. Nada queda en el medio. O Jesús es su rey, o Jesús no es nada para usted. Y este pasaje
confronta no solamente a los que lo seguían, sino a aquellos que estaban ya esperando que entrara a Jerusalén, que negaban que Jesús era el hijo de David. No sé si usted puede volar hacia esos años y ponerse en medio de aquella multitud y aquella expectativa mesiánica de que estos ciegos declararon: aquí el hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús guarda silencio, no dice que él no es el hijo de David, todo lo contrario, él afirma que él es el hijo de David. Es el tiempo entonces ha llegado nuestro tiempo entonces de destruir y quitarnos el imperio de encima, quitarnos la esclavitud, la opresión. Y aquellos discípulos pensaron: ahora cuando entremos a Jerusalén, Jesús va a sacar su ejército, va a destruir a Roma y nosotros junto con Jesús vamos a gobernar el mundo. Pero ellos estaban equivocados. Porque un general no puede ganar una batalla montado en un burrito. Cuando un general iba al campo de batalla, se montaba en un caballo hermoso, fuerte, musculoso, indicando simplemente a sus enemigos cuánto poder militar él tenía. Sin embargo, este rey entra a Jerusalén no en un hermoso caballo, sino en un burrito. Y en esa época un burrito la usaban los siervos o los sirvientes. Y los discípulos preguntarían: ¿cómo un rey montado en un burrito va a destruir al imperio de Roma? Entrar con un burrito a un campo de batalla es una locura, no tiene sentido. Entrar con un burrito a un campo de batalla es prácticamente ir a un sacrificio. Es mejor ir a pie. Tienes más ventaja de poder salvar tu vida. Y eso es lo que está indicando Jesús. Él entra como un rey sirviente. Y como un rey que va a ser sacrificado, dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Supuestamente los discípulos pensaron que había llegado ya el final de los tiempos, como muchos piensan que ya estamos cerca al final con estos misiles que fueron mandados por Siria. Estamos en el final de los tiempos, la guerra ya llegó. Y hemos visto realmente que nuestro Jesús tiene poder. Y Él nos ha dicho a nosotros que nos va a revestir de ese poder y vamos a poder hacer los mismos milagros que Jesús. Y hoy se sentían también ya preparados y desafiados para la guerra. Es más, Jesús les dijo: sean valientes, sean hombres de fe. Y ellos interiormente pensaron que ya estaban listos para la guerra junto con Jesús y poder destruir al imperio. Porque todo el poder que tenía Jesús, Jesús le había prometido que ellos también lo tendrían. Y lo mismo que hacía Jesús, ellos también lo iban a hacer. Pero ¿cómo podía un rey entrar a un campo de batalla montado en un burrito? Esto no lo esperaban ellos. Por eso podemos entender que a medida que van pasando los días y acercándose al día jueves y viernes, el clima había descendido y ya la gente no estaban tan entusiasmadas por Jesús. Eso no era lo que esperábamos nosotros. ¿Un rey sirviente? ¿Un rey que no puede destruir a Roma? ¿Un rey que realmente no puede hacer nada por nosotros? ¿No puede suplir nuestra mayor necesidad, que es ser librado del imperio de Roma? Los discípulos estaban confundidos. Pensaban que había llegado ya el momento para celebrar su victoria. Jesús le estaba mandando señales a ellos a través de los preparativos que él había hecho. Jesús estaba celebrando la victoria, pero no la victoria desde su perspectiva humana. Por eso dice el versículo 5, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga.
Jesús le dice, miren a su rey. No tiene ejército. No le está brindando prosperidad material a ninguno de ustedes. No le está brindando una gran carrera ni un buen trabajo. Este rey es un poco extraño para nuestra perspectiva humana, porque nosotros queremos ser amigos de los presidentes, la gente importante, para ver si nos salpica un poco de la prosperidad de ellos y poder vivir una vida mejor. Si usted nota, Jesús dice, miren a tu rey que es humilde. Después viene montado en un burrito de carga. Jesús dice que su naturaleza, su realeza nos confronta a nosotros. Jesús es humilde, pero hay algo que le chocó a los discípulos y a los líderes, que no era modesto. Porque Jesús debió haber dicho, yo no soy el rey que ustedes esperan. Jesús debió haberle dicho a ellos, yo no tengo el poder para librarlos a ustedes de nada. Sin embargo, Jesús, al guardar silencio, ellos notaron que Jesús no era modesto. Él debía haber dicho, yo soy un hombre como ustedes. Yo no tengo el poder para hacer nada por ustedes. Sin embargo, Jesús le demuestra todo lo contrario, y eso le chocó a ellos, de que Jesús declarara que Él es el Hijo de David. Es más, leímos un poquito más abajo de la entrada a Jerusalén, cuando entra al templo, Jesús muestra que Él es Dios, porque al derrumbar las mesas y los cambios que ellos estaban haciendo, dice, mi casa. Eso no es ser humilde, es mi casa, dice Jesús. Solamente eso lo puede decir Dios. Y ellos veían a Jesús como un ser humano. O sea, Jesús es arrogante. Y eso le golpeó a los discípulos y le golpeó también a los líderes. Porque dice, si es humilde, ¿cómo va a pretender ser el Hijo de David? ¿Y cómo va a pretender hacer todo este desastre en la casa de Dios? Y después decir que mi casa será casa de oración. Esto confrontaba a la gente. Porque Él es Dios. Y Él, al declarar que era el Hijo de Dios, los demás pensaban que no era modesto. Pero Él estaba diciendo la verdad de Él mismo. Que Él es el Hijo de David. Que Él es el único que debe ser adorado, porque Él es Dios. Y su casa es para adorarlo a Él. Su realeza siempre nos confronta, porque no se ajusta a nuestra mente. Jesús, cuando entra a Jerusalén, muestra paso a paso que nosotros tenemos que tomar solamente una decisión: amarlo, odiarlo, coronarlo como nuestro rey, odiarlo, y que Él nunca sea nuestro rey. Jesús empujó a la gente, esforzó a cada persona que estaba en la multitud a que tomaran esta decisión. Y sabemos que la mayoría decidió matarlo. Crucifíquenle, crucifíquenle. Él no es el Hijo de David. Él no es Dios. Él es un hombre. Él no tiene el poder para que sea el Mesías esperado que viene a restaurar el reino de David y establecer el reinado de David sobre este tiempo y en este momento. Tal vez si Jesús estuviera aquí con nosotros y le dijéramos, Jesús, ayúdanos. Sabemos que eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Pero tal vez podemos decirle, Señor, necesito que tú me ayudes en esta necesidad, en este problema que tengo, en estos asuntos de mi vida, ayúdame. Jesús nos preguntaría entonces, ¿soy tu rey o no soy tu rey? Si soy tu rey, puedo acudir a tu ayuda, pero si no soy tu rey, no puedo acudir a tu ayuda. Porque no reconoces entonces la soberanía de Dios sobre tu vida, ni su realeza sobre su vida, ni te somete al señorío de ese rey. El rey tiene un reinado.
y Él debe de reinar sobre nosotros. Pero a veces nosotros nos acercamos a Jesús como se acercaban los discípulos y las multitudes. Querían beneficios de Jesús, usar a Dios para su beneficio, pero no querían reconocer que Él era el Hijo de David, que Él es el Rey de sus vidas. Con sus actitudes lo estaban crucificando, lo estaban matando, lo estaban odiando. Por un lado podemos decir que Jesús es el Rey de nuestra vida, pero también tenemos que vernos sometidos al señorío y al reinado de Cristo. Pero queremos solamente con nuestros labios gritar como la multitud, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el Hijo de David, y después irlo a crucificar. O Jesús es nuestro Rey, o Jesús no es nada para nosotros. Punto. O es tu Rey, o no es nada para ti. No hay nada intermedio. No es mi reycito o mi principito. O es tu Rey, o no es tu Rey. Si es tu Rey, te somete a su soberanía y a su reinado. Si no es tu Rey, no te sometes ni vives bajo su reinado. Jesús iba a Jerusalén a confrontar a Jerusalén. Dice Apocalipsis 3:15. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente ni tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Jesús nos dice, o soy importante para ti, o no soy importante para ti. O soy tu Rey, o no soy tu Rey. O gobierno sobre ti, o no gobierno sobre ti. O me amas, o me odias. Me coronas, o me matas. Jesús nos confronta constantemente en nuestras vidas y a recordar este evento de la entrada triunfal. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el reinado, hacia la realeza de Cristo en nuestras vidas? Lucas, escribiendo en Hechos 19:13, nos dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre de Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de la sinagoga de los judíos, sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y al avanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Muy simpático este demonio, ¿no? Los sacó a todos, a los 7 los sacó desnudos. Tremenda vergüenza. Porque ellos pensaban que ellos podían hacer en el nombre de Jesús lo que hacían los discípulos que estaban bajo el señorío y el reinado de Cristo. Y no pudieron hacer nada porque no conocían a Jesús, ni estaban bajo el señorío de Cristo. Pablo había tenido tremendo éxito en la iglesia de Éfeso, ese es el contexto de este pasaje. Había establecido una nueva iglesia, ellos habían visto todos los milagros que había hecho Pablo. Por eso dijo el Espíritu, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús. Ese sí es el Hijo verdadero de Dios. Y sí sé que Pablo está bajo el señorío, bajo el reinado de Cristo, y por eso puede hacer lo que Jesús hace, expulsar a Satanás en medio de nosotros. Pero ustedes no, porque Él no es el rey de sus vidas. Había una tremenda diferencia, según el espíritu endemoniado, entre Pablo y estos 7 hermanos. Ellos pensaban que tenían a Jesús como algo mágico. Y a veces nosotros pensamos que Jesús es así, ¿no? Él es un abracadabra. Pido en el nombre de Jesús, ¡pum! Y todo se me va a dar. Es algo como que me va a resolver todos mis problemas. Pero ¿qué
del señorío, del reinado de Cristo en tu vida. Eso va primero. Jesús tiene que ser nuestro rey y nosotros sometidos a su reinado. Él tiene el control de todo en nuestras vidas y ninguna área puede quedar fuera de su control. Muchos quieren bendiciones de Jesús, de Dios, pero no quieren obedecer a Jesús. Eso mismo, nuestras oraciones. Es triste a veces hasta pedir por otras personas que tú te das cuenta que no son, Cristo no es un reinado sobre su vida. ¿Cómo Dios puede contestar mi oración sobre una persona que no está bajo el reinado de Cristo, que lo odia, que lo ha crucificado ya en su vida? ¿Podría Dios responder mi oración? En lo absoluto. A veces somos hasta hipócritas. A veces oramos porque que la gente nos caiga bien. Y el pastor, qué buena gente porque oró por mí. Que soy tremendo sinvergüenza. Que no vivo bajo el reinado de Cristo. Y me está pidiendo que me haga un favor, Dios, a mí. Por eso a veces hay que orar con lágrimas espirituales, ¿no? Porque cómo Dios puede contestar nuestras oraciones y bendecirlo cuando lo estoy matando. Cuando no lo he coronado como mi rey. ¿Cómo me va a dar la victoria si Él no es mi rey? Yo no te puedo dar la victoria, yo soy un ser humano como tú. El único que nos da la victoria es nuestro rey, porque Él conquistó la victoria en la cruz y se la imputó a través de la justicia de Cristo a sus hijos. Por eso no oramos como nos conviene, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo Dios puede decirme, te voy a bendecir cuando no lo obedezco, cuando no me interesa nada de tu reinado, ni que tú gobiernes sobre mi vida, ni que tú seas el rey de mi vida? Muchos quieren entonces que Jesús los ayude, pero no quieren que Jesús sea su rey. Lo segundo es que la naturaleza de Cristo es contradictoria, es paradójica. Vamos a leer el versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús le había mandado. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. ¿Por qué Jesús se sentó sobre un burrito? ¿Por qué Jesús quería entrar a Jerusalén montado en un burrito? Porque Jesús quería cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Por un lado, Jesús quería cumplir la profecía del Antiguo Testamento. Y por otro lado, quería mostrarles a los discípulos que esas profecías que se habían hablado de Él se estaban cumpliendo delante de Él y que algo importante tenía que suceder en ese encuentro con la vida de ellos. Como les dije, Jesús está diciendo, ahora se está cumpliendo lo que dice el profeta Zacarías. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Pero también en Génesis, que estamos estudiando, también hay un pasaje mesiánico en el capítulo 49, en el versículo 10, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarrará su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Estamos en Génesis capítulo 49. Un pasaje excelente para mostrar que desde el Antiguo Testamento se estaba esperando que viniera un rey, que su pueblo obedeciera al señorío de ese rey. Pero aún sigue la pregunta, ¿qué clase de rey viene sentado sobre un burrito? Pero dice Zacarías en el versículo 9 del capítulo 9, alégrense mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti.
justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Cómo provocar tanta alegría con un rey confundido? Con un rey que no es un rey. Pero dice el profeta, grita de alegría porque tu rey viene hacia ti, presente continuo. Jesús está con nosotros, pero a la misma vez Jesús no ha establecido completamente su reino en medio de nosotros. Jesús vino entonces como un rey en forma de siervo, siendo serviente. Y eso va fuera de su mente, de su lógica. ¿Cómo podemos tener en el mundo como rey del universo a un sirviente y no a un rey lleno de poder, de armamento, de ejército, de inteligencia, lleno de títulos universitarios, de mucha destreza militar? ¿Cómo podemos nosotros tener un rey que viene montado en un burrito y que es humilde y que es un sirviente? Yo no sé si a usted no le da dolor de cabeza, pero a mí me daría dolor de cabeza si fuera parte de los discípulos. Y eso nos enseña entonces de la naturaleza de este rey, que es humilde, pero a la misma vez es un siervo. Y así tiene que ser su pueblo, humilde y un siervo. Reconocer entonces que en nosotros no hay nada, sino todo está en Él. Y a la misma vez todo lo que nos ha dado es para servirlo a Él. Y eso no lo esperaban los discípulos. Y eso a veces también nosotros no lo esperamos, no pensamos de Jesús desde esa perspectiva. De que tengo que reconocer que en mí no hay nada de valor, que en mí no hay nada que pueda gloriarme, que en mí no hay ninguna facultad que pueda realmente ponerme al nivel del rey. Sin embargo, lo que hemos hecho los seres humanos es ponernos por el nivel y por encima del rey. Que sí tenemos el poder, sí tenemos la capacidad de vivir por nosotros mismos y gobernar por nosotros mismos. Ellos pensaban que Jesús lo iba a liberar de Roma. Pero yo me pregunto, ¿qué hace que si Dios nos quita a Fidel o el Chávez, ya se murió, a Maduro, o a Trump no, porque Trump no es un problema ahora, ¿verdad? Nos quita cualquier tirano. Nos puede quitar el tirano, pero no nos puede. Ese hecho de quitarnos un tirano no nos quita el gran tirano que hay en nuestro corazón, que es el pecado. De nada valía que Jesús lo liberara de Roma cuando todavía seguían esclavizados a sus ídolos a través del pecado que había en ellos. Y Jesús puede liberarnos de muchas cosas físicas, políticas, económicas, pero Él no vino para eso. Él vino para hacer lo que nadie puede hacer, es para darnos libertad espiritual y aunque vivamos bajo un imperio, ser libres. No sé si la famosa frase de todos los cubanos que vienen de Cuba es, allá nosotros no éramos libres. Claro, porque tú no conoces a Cristo. Si conocieras a Cristo, tú dirías, yo soy un hombre libre, una mujer libre en un gobierno que no es libre. Porque la libertad no es externa, es interna. Y a eso vino Cristo, a libertarlos del pecado, a traerle la libertad que nadie puede darle. Y esa conquista solamente la puede hacer un rey, y es Jesús. Esa batalla solamente la puede llevar a cabo un rey, y es Jesús, el cual destruye con su muerte en la cruz del Calvario el poder y el dominio del pecado en nosotros. Si Jesús entonces hubiera solamente venido para librarlos de la opresión de Roma, de nada había servido que él hubiera entrado a Jerusalén. Él vino para reinar sobre su pueblo, al libertarlos
del pecado. Y el pecado muchas veces en nuestra vida se manifiesta cuando nosotros no queremos ser siervos, sino queremos ser reyes. Queremos ocupar el lugar de Cristo como rey y no queremos ocupar nuestra posición de siervo. Nosotros fuimos predestinados para ser siervos, no para ser reyes. El único rey de reyes y señor de señores es Jesús. El único que debe reinar sobre nuestras vidas es Cristo y nosotros ser sus siervos. Pero no podemos vivir en esa relación porque queremos ser reyes y que Él sea mi siervo, que Él haga mis caprichos, que Él me resuelva mis problemas, que cuando yo tenga un problema, yo ore y que Jesús me saque del problema. Porque yo soy un rey, pequeño, pero soy un rey. Nosotros somos siervos de ese rey y obedecemos a ese rey y vivimos para ese rey y estamos bajo el señorío y la realeza y la majestad de ese rey que se llama Jesús, el hijo de David. Lo tercero es que esa naturaleza de Cristo tiene que transformarnos entonces. Dice, miren, tu rey viene hacia ti. Jesús está diciendo entonces, hasta aquí todo ha sido temporal. Hasta aquí ustedes no han visto realmente los resultados de su relación con Dios. Pero a partir de este momento, la transformación dentro del pueblo de Dios tiene que ser visible. Porque yo voy a ir a la cruz y voy a resucitar para transformar a mi pueblo. El salmista en el Salmo 98:8 dice, batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con iniquidad. Isaías 55:12 dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto lo dará reconocer el Señor. Será una señal que durará para siempre. No sé si se pudo percatar, y yo me hacía la pregunta, ¿cómo la creación puede alabar a Dios y someterse al señorío de Cristo y nosotros no podemos alabarle ni someternos a su señorío? Dice que los árboles aplauden, las palmas baten, las montañas gritan de alegría cuando ven entrar al rey entrando a Jerusalén para ir al Calvario y a morir en la cruz para reinar para siempre. Y nosotros los seres humanos no podemos acompañar a la creación a adorarlo, a reconocer su señorío. ¿Saben por qué? Porque tenemos un gran problema. El problema nuestro es el pecado. Es el no adorar a Dios, el no reconocerlo como el dueño de nuestra vida, como el rey de nuestra vida. Ese es el problema que tenemos nosotros y la creación entera reconoce la majestad de Dios. Cuando usted lee la Biblia, uno se pregunta, wow, Dios de verdad que nos ama. Porque no hacemos lo que hace la creación. Nosotros vivimos matando a Jesús. Vivimos odiando a Jesús en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser. Y no lo hemos coronado como rey absoluto y total de toda nuestra vida. O me matas o me amas, o me coronas, o me odias. No hay términos medios. La naturaleza de Jesús entonces nos transforma. Jesús quiere que seamos diferentes.
Jesús quiere hacernos diferente. Jesús quiere que nos imaginemos siendo diferente. Él quiere vernos libres del pecado, de cualquier atadura, de cualquier cosa. Jesús quiere vernos libres. Para eso Él murió, para darnos una libertad eterna. Pero nosotros vivimos preocupados por todo lo material, cuando nuestros corazones viven en cárceles, presos del pecado. Voy a terminar con un pasaje de Apocalipsis 19:15. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos en lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Lo gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús vino entonces, es para declararlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, seremos transformados y viviremos bajo el dominio y la soberanía de este Rey. Amén. Pongámonos de pie para orar.